Hola, soy Fernando López, tutor de la asignatura de Programación y Estructuras de Datos Avanzadas. En este vídeo sobre algoritmos voraces vamos a ver un ejemplo de la ejecución del algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino de coste mínimo desde un nodo origen a todos los demás nodos de un grafo. La idea es que vamos a ir construyendo un conjunto S que va a contener una serie de nodos seleccionados, de los cuales ya sabemos cuál es su distancia mínima desde el nodo origen. Vamos para ello a construir una serie de caminos especiales que van desde el nodo origen hasta cada uno de estos nodos y que pasan única y exclusivamente por nodos que están dentro de este conjunto S. Y vamos a asumir que existe una función distancia de U a V que devuelve la distancia del nodo U al nodo V y que si no existe una arista directa entre esos dos nodos nos va a devolver infinito. Bien, aquí tenemos una versión en pseudocódigo del algoritmo de Dijkstra que recibe un grafo con un conjunto n de nodos y un conjunto a de aristas y devuelve dos vectores de naturales, el coste de ir desde el nodo origen a todos y cada uno de los demás nodos y cuál es el predecesor, el nodo predecesor de cada uno de esos nodos en ese camino de coste mínimo. Vale, inicializamos un conjunto C con todos los nodos del grafo salvo el primero, salvo el origen, y para cada uno de ellos decimos que el coste de ir desde el origen hasta ese nodo es la distancia desde el origen hasta ese nodo. Recordemos que si no hay arista directa, esta distancia sería infinito. Y que el predecesor de ese nodo I en el camino de coste mínimo desde el nodo 1 hasta ese nodo es el 1. Una vez inicializado esto, ejecutamos el bucle principal. Mientras haya más de un elemento en C, mientras, veis aquí, el tamaño de C sea mayor que 1, escogemos V como un nodo en C con el menor coste. ¿De acuerdo? Escogemos el nodo con el menor coste y lo sacamos de C. Al sacarlo de C lo metemos en S. Y luego, para cada uno de los nodos W que aún quedan en C, después de haber sacado este, si el coste del camino mínimo que teníamos calculado hasta ahora para llegar a W es mayor que el coste de llegar hasta V más la distancia de V a W, entonces lo actualizamos. El coste es esta distancia y además decimos que el predecesor de W en el camino mínimo que va desde 1 hasta W, el nodo que está justo antes de W es precisamente V. Pues esto lo hacemos para todos y cada uno de los nodos que quedan todavía en C. Y esto lo hacemos mientras queden al menos dos elementos en C. Y una vez que hayamos terminado esto, pues ya podemos devolver el vector de costes y el vector de predecesores, con lo cual podemos construir perfectamente todos los caminos mínimos. Ahora vamos a ver un ejemplo de su ejecución. Tenemos este grafo y elegimos el nodo 1 como el nodo origen. Vamos a inicializar los costes y los predecesores. Bien, aquí vemos que para el nodo 2 el coste es 10 porque sí que existe una arista directa y el predecesor es 1. Para el nodo 3 el coste es infinito porque no existe una arista directa que vaya desde 1 hasta 3, ¿vale? Y decimos que el predecesor es 1. Para el nodo 4 lo mismo, no existe esta arista, por eso el coste es infinito. Para el nodo 5, pues como sí que existe la arista, el coste es 6. Para el nodo 6 no existe la arista, coste infinito, y para el nodo 7 no existe la arista, coste infinito, y como hemos podido ver, en todos y cada uno de ellos el predecesor se ha inicializado a 1. Bien, ahora tenemos que buscar
en todos y cada uno de los elementos de C, ¿cuál es el que tiene el menor coste? Bueno, pues el 2 tiene 10, el 3 tiene infinito, el 4 tiene infinito, el 5 tiene 6, el 7 y el 6 y el 7 tienen infinito. Así que este es el nodo V que está minimizando el coste. ¿De acuerdo? Lo seleccionamos. Vale. Ya ahora lo rojo es el conjunto S y lo que queda así en azul clarito es el conjunto C. Vale, una vez que lo hemos seleccionado, miramos para todos y cada uno de los del resto de nodos que están en C todavía, que sería el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7, vemos a ver si el coste que tenemos ahora mismo calculado es mayor que la suma del coste hasta este nodo más la distancia de ese nodo al otro. Vamos a empezar. Por ejemplo, el 2. El coste que tenemos ahora mismo es 6. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la distancia del 5 al 2? Pues la distancia del 5 al 2 es infinita. ¿Por qué? Porque es que no existe esta arista. ¿Vale? Como no existe esta arista, el coste de este nodo, del camino mínimo a este nodo, que es 10, es menor que el coste del camino mínimo a este nodo, que es 6, más la distancia del 5 al 2, que es infinito. Con lo cual, este no lo actualizamos. ¿De acuerdo? Vale. Para el 3, pues lo mismo, no existe la arista, este no lo actualizamos. Para el 4 no existe tampoco esta arista, no lo actualizamos. Para el 6, pues para el 6 sí existe la arista. Y ahora, infinito comparado con 6, que es esta distancia, más 9, que es la otra distancia. 6 y 9 es 15 y es menor que infinito, así que sí lo tenemos que actualizar. Y actualizaremos este infinito será un 15 y este 1 será ¿qué? Pues un 5. Ya está. Ahora lo mismo con el nodo 7. ¿Por qué? Porque sí existe la arista de 5 a 7. 6 más 1 es 7, que es menor que infinito. Así que actualizamos, el coste pasa a ser 7 y el predecesor de 7 pasa a ser 5. Bien, ya no quedan más nodos en C, con lo cual volvemos otra vez a buscar un nodo en C que minimice el coste. Bueno, pues el que minimiza el coste es precisamente 7. Así que lo sacamos de C, lo ponemos en S y ya tenemos el coste mínimo al nodo 7 desde el nodo 1. Vale, resulta que del nodo 7 no sale ninguna arista, con lo cual la distancia del nodo 7 hacia cualquiera de los nodos que todavía están en C es infinita, con lo cual no tenemos que hacer nada porque es infinito más este 7 va a ser mayor que 10, mayor que infinito, infinito y mayor que 15, o sea, no nos aporta nada. ¿De acuerdo? Como no nos aporta nada, pues no tenemos que hacer nada. Así que volvemos otra vez a buscar de los nodos que todavía quedan en C, el 2, 3, 4 y 6, ¿cuál es el que minimiza el coste? Bueno, pues el que minimiza el coste es este, el 2, porque tiene un coste de 10. Vale, vale, muy bien. Tiene un coste de 10, bien, y ahora de 2 sí que salen dos aristas. Una que va al 3 y otra que va al 4. Vale, perfecto. Bueno, pues la que va al 3. Infinito es mayor que 10 más 5. Bueno, pues como infinito es mayor que 10 más 5, pues actualizamos estos valores de aquí. Ahora el coste es 10 más 5 y el predecesor del nodo 3 es el nodo 2. Lo mismo aquí. Infinito
es mayor que 10 más 2, que es 12. Así que actualizamos estos valores de aquí. 12, 2. El predecesor del 4 es el nodo 2. Como ya desde el nodo 2 no existen más aristas que salgan a nodos que están en C, pues detenemos el bucle interior y nos vamos otra vez a ejecutar el bucle exterior. Buscamos cuál es el nodo en C, el 3, el 4 o el 6, que minimiza el coste. Bueno, pues ahora es el 4, porque tiene un coste de 12. Vale. Nuevamente, de 4 no sale ninguna arista, con lo cual la ejecución del bucle interior no nos va a aportar nada. Así que volvemos a buscar un nodo en C que minimice el coste. Bueno, pues resulta que los dos, el 15 y el 15, o sea, el nodo 3 y el nodo 6 tienen un coste de 15. Bueno, pues elegimos cualquiera de ellos. Elegimos cualquiera de ellos, pues por ejemplo, el 3. ¿Qué sucede ahora? Pues que del 3 solo sale una arista, que es esta. Pero esta arista nos lleva a un nodo que no está en C, que está en S. Así que el único nodo que nos queda en S es este de aquí, y desde el 3 no hay una arista que vaya hasta acá, ¿no? Entonces la distancia de 3 a 6 es infinito. Bien, como el bucle exterior lo teníamos que repetir mientras en C quedasen al menos 2 elementos, bueno, pues ya hemos terminado, porque ahora en C queda un único elemento, que es el 6. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que ya tenemos calculado cuál es el coste del camino mínimo para llegar desde el 1 hasta el 6, que es el que teníamos calculado, que era 15. Y ahora, si os fijáis, podemos utilizar la información de los predecesores para ir dibujando o señalando cuáles son los caminos mínimos, que serían estos de aquí. Es decir, el camino mínimo desde el 1 hasta el 2, pues desde el 2 el anterior es el 1, o sea que es este de aquí. El camino mínimo desde el 1 hasta el 3, pues tiene que pasar por el 2, o sea que es este camino de aquí. El camino mínimo del 1 al 4, pues pasa primero por el 2, que va así. El camino mínimo del 1 al 5, pues va directo. El camino mínimo del 1 al 6, pues fijaos que en el 6 primero pasa por el 5, en el 5 luego antes pasa por el 1, así que es este camino de aquí. Y el camino mínimo del 1 al 7, pues del 7 primero pasa por el 5, del 5 primero pasa por el 1, es decir, es este camino de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado de ver el ejemplo de ejecución del algoritmo de Dijkstra, que nos permite encontrar el camino de coste mínimo desde un nodo origen a todos y cada uno de los demás nodos de un grafo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.